Buenas noches. En esta videoconferencia denominada Otros derechos consagrados en las convenciones internacionales, derechos de la mujer y derechos del niño. Primero abordaremos lo que es la primera convención que abordaremos. En esta será la Convención sobre Derechos de la Mujer, cuya denominación oficial es Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la cual fue aprobada y abierta a firme y ratificación adhesión por la Asamblea General de la ONU por medio de la resolución 34180 el 18 de diciembre de 1979. Fue ratificada por El Salvador por decreto legislativo número 705 el 2 de junio de 1981 y se publica en el diario oficial el 9 de junio de ese mismo año. Con esta se busca efectivizarse el propósito es la eliminación de la violencia contra la mujer en todos los aspectos de la vida de la mujer, ya sea familiar, laboral, político y la esfera educativa. Así que ahora les leeré el cual dice la presente convención. La expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de la mujer y el hombre, los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Con esto siento un precedente, ya que vemos que la discriminación en la mujer se trata de todo aquello que se basa en una distinción entre un hombre y la mujer que tenga un fundamento que el cual no es cierto, ya que se ha dicho, y nosotros sabemos de que las mujeres y hombres tienen iguales capacidades y por lo tanto deben tener las mismas oportunidades. Así que se concede a través de esto de que las mujeres dispongan de los mismos derechos humanos que también poseen los hombres, sin ninguna distinción en base a su sexo o cualquier otra, en todas las esferas, como ya dije. Esta convención deja en claro que los estados deben condenar cualquier tipo de discriminación contra la mujer. Con esto se pide que el estado tenga un papel activo en esto, ya sea fortaleciéndolo por todos los medios legales pertinentes, ya colocándolas en las constituciones políticas de las naciones y también la realización práctica de esto, que es mismo escribir muchas leyes sobre un tema si no se piensa cumplir ninguno. Así que el compromiso del Estado en esta materia es no solo crear las leyes, sino también observar su debido cumplimiento y asegurar de que esta igualdad sea práctica, sea efectiva en la realidad. La Convención obliga a derogar leyes que tengan evidencia de discriminación contra la mujer. Es decir, toda aquella ley que parezca que tiene un trasfondo de desigualdad debe ser derogada. Bueno, aquí podemos ver de que se deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar la modificación de patrones socioculturales de conductas de ambos sexos. Esto es fundamental y en el país se tiene mucho de esto, ya que hay muchas leyes ahora que se dedican a explorar este tema en profundidad, las cuales se deben, por ejemplo, tenemos la ley especial, como la ley especial sobre violencia, el cual especifica mucho de los crímenes, por ejemplo, crímenes cibernéticos, que es como difundir material privado de las mujeres sin su consentimiento. Y gracias a esto se puede ver como un cambio de la cultura, ya que hay mucha participación de las mujeres en todas las esferas políticas y también un cambio significativo culturalmente, aunque claramente podemos decir que estamos en una situación ideal en este sentido, ya que todavía siguen habiendo muchos delitos en contra de la mujer con esta base de la desigualdad, ya sean los feminicidios. Bueno, el propósito de esta ley es alcanzar la eliminación de prejuicios y prácticas consuetudinarias que impliquen la idea de inferioridad o superioridad de algún sexo género. ¿Qué tenemos con esto? Hablando de lo consuetudinario, se puede decir aquello que es
efectivo en la práctica, es decir, aquello de lo que ya se tiene presente. Así que con esto se plantea un cambio de patrones culturales, un cambio de actitudes, un cambio de acción para ese objetivo, que es la igualdad de género, así eliminando todo tipo de prejuicios, como dice, de inferioridad o de superioridad. Bueno, ahora pasaremos a la Convención de los Derechos del Niño, el cual fue adoptada y abierta, firme y ratificación el 20 de noviembre de 1989, ratificada en El Salvador el 27 de abril de 1990, publicada en el Diario Oficial número 108 el 9 de mayo de 1990. Esta convención reconoce los derechos del niño a la vida, nombre, nuestra identidad, familiares y supervivencia. Esto sienta un precedente, ya que podríamos decir por qué tantos derechos que a nosotros quizás nos pueden parecer muy obvios, como derecho al nombre. Pero hay muchos niños y muchas personas actualmente de que no tienen un nombre, es decir, no tienen una partida de nacimiento, no tienen un nombre asignado y tampoco tienen nacionalidad por haber nacido en distintas circunstancias o simplemente al no estar registradas en ningún país. Relaciones familiares, esto es el derecho a la familia. Los niños todos tienen derecho a tener una familia y pues nosotros sabemos que no todos lo tienen, y a la supervivencia. Y esto, bueno, esto aquí podemos ver una especie de vacío, ya que no solo debe asegurar una calidad de vida alta para estos niños, ya que no es justo de que solo se les pretenda proporcionar de aquello que necesitan para estar vivos, sino de aquello que los puede desarrollar como seres humanos. Bueno, ahora sí. Bueno, se adoptarán medidas para luchar contra el traslado ilícito de niños al extranjero y su retención. Se garantizarán condiciones para que el niño pueda expresar su opinión libremente de todos los asuntos que los afectan. Se reconocen los derechos de los niños a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, su libertad de asociación y celebración de reuniones pacíficas. Ahora estoy leyendo unos cuantos artículos de esta convención, lo cual es muy importante, ya que podemos disecar poco a poco, todo lo que se refiere a eso. Y pues, con esto del traslado ilícito de niños se refiere a todo aquello que mueva a un niño de un lugar a otro con fines de obtener lucro de ellos, ya sea por medio de la prostitución o por medio de la extracción de órganos, ya que esto es un tema de singular importancia. Y pues los estados se comprometen a hacer en lo posible todo lo que esté en sus manos para asegurar el bienestar de todos los niños, de los que tengan. Y bueno, ahora los siguientes, bueno, podemos ver un avance en los derechos de primera generación a la esfera de los menores, ya que, bueno, gracias a esto podemos hablar mucho de la ley. Lo siento. Bueno, los derechos de primera generación para los niños. Gracias a esa forma de Argentina, que la cual habla de que a los niños necesitan autorización de ambos padres para ser trasladados del país. Aquí podemos ver el traslado ilícito de niños y lo de expresar su opinión. Ahora se trata mucho de escuchar a los niños. En cualquier caso, los niños pueden tener acceso a un psicólogo, si es que existe alguna denuncia de que quizás lo necesiten, aunque haya alguna situación que no sea idónea, y así podemos ver qué es lo que realmente los niños están pensando. Esto es muy ventajoso, ya que los niños tienen una forma muy clara de expresarse. Que sean niños no significa que no tengan ideas válidas como la de todos los demás. Es más, hasta se puede decir de que ellos tienen una opinión más sincera y real de las cosas, y por eso es importante escucharlos. Y pues no solo disminuir su opinión porque son niños, y esto también se hace como para romper los patrones culturales que rompen esta lógica, y pues esta convención compromete a los estados a procurar esto, y también la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Esto es un poco complicado, ya que como los niños nacen en determinadas familias, es muy difícil controlar cuál es la orientación, la educación con los que se lo va a llevar, pero en lo que esa convención se refiere es necesario de que los niños tengan la capacidad de elegir qué realmente quieren. Importantísimo, ¿no? Bueno, seguiremos leyendo. Ningún niño estará sujeto a injerencias arbitrarias o ilegales en su vivienda privada, su familia, su domicilio, correspondencia o ataques ilegales a su honra y reputación. Velar porque el niño tenga acceso a la información y material de diferentes fuentes nacionales o internacionales. Importantísimo, no se permite ningún tipo de irrupción de ningún tipo, ni siquiera por medios legales a las casas de los niños sin que exista alguna orden de allanamiento. Esto también se puede ver complementado con los derechos que se existen en la Constitución. Y pues existe este mismo derecho en el plano de los ciudadanos y aquí se contempla que los niños también tienen esta misma disposición, pese a que no han llegado a la mayoría de edad y no todavía se han sido registrados como ciudadanos con todas las competencias que tienen estos. Bueno, el acceso a la información y material de diferentes fuentes nacionales e internacionales, esto tiene que ver mucho con la educación. Los niños tienen derecho a informarse, a tener material didáctico que les proporcione el mayor nivel educativo posible, aprender lo más posible de todo lo que puedan. Y básicamente eso, tener acceso a todo tipo de fuentes materiales y a formar su propio criterio. Que, disculpen, los niños están en toda su capacidad de hacerlo. Y bueno, seguiremos. Alentar a la producción y difusión de libros para niños. Alentar a los medios de comunicación a que tomen en cuenta las necesidades lingüísticas del niño y el grupo minoritario al que pertenecen. Importantísimo, tiene mucho que ver con el punto anterior. El único modo de que se tenga acceso a información y material de diferentes fuentes para niños es por medio de la difusión de libros y de llevar todo tipo de tecnología y medios de comunicación a sus puertas y darles un uso responsable a esto. Importantísimo, ya que el acceso a la tecnología y estos medios no significa que no requieran supervisión y de que no se requiera tener un uso adecuado de estos. Y que tomen en cuenta las necesidades lingüísticas del niño. Importante. La educación para niños tiene un elemento fundamental. Los niños todavía no tienen el mismo conocimiento que uno. Yo no podría hablarles como le hablo a ustedes a un niño, ya que posiblemente no me entendería. Pero eso no significa de que no se les pueda explicar las cosas y que ellos no puedan entenderlo. Significa que hay que buscar los medios para que los niños logren entender el mensaje que se les está llevando y que puedan formar su propio criterio. El grupo minoritario al que pertenecen, que lo que nosotros podamos ver en los medios de comunicación referido a los niños sea una imagen real de la sociedad en la que están viviendo. No tiene sentido que en un país de mayoría indígena las imágenes que vean en los medios de comunicación sean de personas de otra raza y con estilos de vida totalmente diferentes. Los niños verán una situación complicada en ese sentido. Bueno, siguiendo. Protección contra abusos físicos o mentales, descuido o negligencia. Garantizar que ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y manutención del niño. Proporcionar asistencia necesaria al niño y a quien cuide de él. Importantísimo, con esto se busca resguardar la integridad del niño, no solo física, sino también que mental. Así que al menor signo de que pueda haber cierto abuso en cualquiera de estas esferas, el Estado tiene la responsabilidad de extraer al niño de las manos de estos cuidadores y ponerlos bajo su cuidado. Y para esto existe una institución que es el ISMA. Sí, ah, estoy haciendo videoconferencia. Podemos hablar luego. Gracias. Bueno, y de que ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y manutención del niño. Esto es importantísimo, ya que normalmente podemos ver de que la crianza y manutención
muchos casos se puede ver dada por la situación de que hay muchas madres solteras. Y pues con esto se buscar, bueno, asegurar de que el padre de todos los niños y que ambos padres compartan la responsabilidad tanto económica como afectiva de los cuidados de los niños. Y proporcionar la asistencia necesaria al niño quien cuide de él. Eso requiere también la capacidad de solicitar ayuda por parte del Estado, ya que muchas veces las condiciones en las que se está cuidando a los niños no es lo ideal. Y pues esto es importante, ya que uno se lo puede preguntar, pero esto no aplica acá. Y estos derechos tienen mucho que ver también con la capacidad económica que tienen los estados para asegurarlos. Entonces, es muy difícil como solicitar asistencia económica, y pues para esto se han creado varias iniciativas que es para ayudar a los niños, tales como Ciudad Mujer, y que es también Matando pájaros de un tiro. Cubren aspectos de la Convención de la Mujer y de la Convención de los Derechos del Niño, así que es muy importante. Bueno, procedemos a que obtenga el carácter legal de refugiado, el disfrute del más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades y rehabilitación, reducir la mortalidad infantil y de la niñez, combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria y la salud, asegurar atención natal y postnatal, usar incluso de prestaciones del Seguro Social. En el primer aspecto del refugiado, esto es importantísimo en nuestra coyuntura, ya que hay muchos niños, como sabemos, que están cruzando las fronteras hacia Norteamérica, que van rumbo a Estados Unidos y otros países, y que están enfrentándose a grandes peligros. Con esta convención se plantea hacer como una especie de ayuda legal para que estos niños obtengan asilo en estos países y no sean tratados tan duramente, y que consigan condiciones que les ayude a desarrollarse y a salir de sus problemas. Al más alto nivel posible de salud y servicios para el tratamiento de las enfermedades, reducir la mortalidad infantil, dar la atención natal y postnatal y tener un seguro social. Todo está conectado. Todo es para asegurar el mayor nivel posible de vida para los niños y el derecho a un niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual y social. Todos estos derechos que hemos visto es para asegurar esto que tienen en pantalla, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Todos estos derechos se complementan entre sí para así asegurar al niño el mejor nivel de vida posible y darle las posibilidades más altas de poder desarrollarse como le conviene, lo cual es de suma importancia. Este es el objetivo final de todo lo que vemos acá, lo que se pretende con esto. Y bien, en los párrafos anteriores se recogen gran parte de los derechos que debe gozar un niño, a tal grado de particularizar la situación por el nivel de vulnerabilidad que representa y la urgencia de lograr satisfacer todas sus necesidades, con la participación activa del Estado, organismos de ayuda internacional, sociedad y la familia. Ojo, la responsabilidad de cumplir con los derechos del niño no es solo del Estado. Todos los actores involucrados que tengan un peso en esta relación simbiótica son sumamente necesarios para asegurar estos objetivos. El objetivo del nivel de vida adecuado en todas sus esferas para su desarrollo. Así que, así como el Estado debe asegurar medios de protección, también la misma familia debe colaborar. También son las organizaciones internacionales y la misma sociedad quien debe defender al niño y sus derechos. Así que pasaremos luego. En las consideraciones finales es importante hablar, bueno, considerablemente. Disculpen por lo breve de esta videoconferencia, el tema era bastante corto, me disculpo. Y pues son cosas que son bastante, requieren mucho análisis, pero al mismo tiempo son bastante puntuales, que estoy tratando de llevar al lado la teoría y una leve explicación práctica a lo que se refiere. Pero bueno, consideraciones finales. Que los derechos civiles y políticos
económicos, sociales y culturales, así como el derecho a la solidaridad de los pueblos, son derechos que están íntimamente relacionados, a los cuales constituyen un todo indisoluble, que tiene a su base el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo que debe exigir permanentemente tutela y promoción con el propósito de lograr la plena vigencia de lo mismo. ¿A qué nos referimos con que la finalidad de todos estos derechos es la dignidad humana y de que tanto los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y también los derechos de solidaridad de los pueblos están conectados? Es decir, no se puede suplir unos derechos sin tomar en cuenta otros derechos. Todos los derechos deben estar adecuadamente cumplidos y procurados si se requiere llegar al nivel máximo de vida, es decir, la dignidad humana. Y observando esto, podemos ver de que no sería correcto intentar procurar unas condiciones de vida sumamente altas en el sentido de que existe una gran libertad, se cuidan mucho los derechos de primera generación, si no se respetan los derechos de segunda generación que están directamente relacionados. ¿Cómo procurar el derecho a una alimentación balanceada si no se tiene un trabajo digno? ¿Cómo se puede asegurar la libertad si se encuentra en un estado autoritario? ¿Cómo contemplar cada una de esas cosas? ¿Cómo procurar la integridad física cuando estás en una situación de extremo peligro en tu país? Estas son cosas por las cuales se dice de que existe una relación simbiótica y que todos los derechos son igualmente importantes, ya que por medio del cumplimiento de los tres grupos a la vez se puede asegurar el mejor estilo de vida posible y el mantenimiento de la dignidad humana. Mientras no se cumplan los tres categorías de derecho, no se puede hablar de realmente una situación estable o de que se está alcanzando el máximo potencial. Y pues no hay que ver esto como un imposible, sino como algo que requiere trabajo, mucho trabajo. Bueno, en segundo punto, que debemos tener claro que no podrá justificarse la violación de uno o varios derechos para cumplir unos otros, por lo cual los estados han expresado la voluntad bajo un conjunto de compromisos suscritos. Importantísimo. Tal como dije anteriormente, unos derechos no anulan otros. Es decir, no se puede buscar la libertad personal en un gobierno autoritario, como dije. Así que no se puede decir que por el medio de asegurar la seguridad se violará el derecho a la libertad personal y asegurar condiciones de vida difíciles para la población. No se puede decir de que estamos en un verdadero estado de derecho si se siguen vulnerando tantos derechos a la vez. Todos los derechos deben respetarse, no existe tal categoría de que unos derechos son más importantes que otros. Tampoco se puede decir que hay derechos que deben estar por encima de los otros. Todos los derechos deben ser procurados para todas las personas sin distinción y no se debe justificar que se violen unos derechos para implementar otros. Ahora, hay que recordar que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y la miseria, si se crean las condiciones que permiten a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto de sus derechos civiles y políticos. Eso mismo, es decir, si no nos encontramos en un ambiente, en una sociedad, en una cultura que procure el cumplimiento de estos derechos, difícilmente se lograrán conseguir por la cuenta del Estado. Antes de procurar los derechos se deben armar las bases para que esos derechos puedan ser cumplidos en un futuro. No es sabio decir de que en una sociedad que no es libre, en una sociedad de que no puede tomar sus propias decisiones, las personas también podrán tomar sus propias decisiones. Es incorrecto decir. Y pues si no se asegura por lo menos el trabajo digno, los derechos de segunda generación, con los derechos de primera generación, pues aunque los dos se cumplan, si no se cumplen los derechos de tercera generación, pues estaría incompleto. Por lo tanto, esto es un todo y todos los derechos deben ser cumplidos. Y solo con esto lograremos el ideal de la dignidad humana. Importantísimo. Y bien.
Que los derechos humanos deben ser reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar la democracia en el continente y en nuestro país como condición imprescindible sobre la base del respeto ideal de los derechos de la persona. El régimen democrático representativo de gobierno, así como los derechos de los pueblos al desarrollo, a la libre determinación y disponer libremente de las riquezas y recursos naturales, así como los derechos y libertades. Aquí podemos ver cómo se habla mucho de la importancia de los derechos de tercera generación. Importantísimo, un Estado que no pueda gozar de sus derechos, como Estado que no pueda tomar sus propias decisiones, que no pueda determinar el régimen político en el que está, en el cual sus ciudadanos no tengan voto, no es un Estado libre y por lo tanto las personas tampoco son libres. La consolidación de la democracia en el continente es un aspecto clave de esto, ya que solo por medio de la democracia podemos expresar nuestras opiniones y hacer realmente un impacto como individuos al país. Así que todos los derechos deben ser igualmente tomados en serio. Todos los derechos deben ser reafirmados, desarrollados, profesionados y protegidos, como dice acá. Todos los derechos deben avanzar a medida de que sigamos construyendo un ambiente ideal y poder así conseguir un día el ideal de la dignidad humana y de lograr de que todas las personas en todos los países gocen de un nivel de vida alto y de que puedan desarrollarse y ser como, bueno, ser lo que quiera hacer. Eso es la gran importancia de los derechos humanos, el modo de lograr desarrollarnos tal como querramos y procurar el bien, ya sea como individuos y como sociedad. Y bueno, existe hoy en día una dinámica de cumplimiento e incumplimiento del conjunto de derechos consagrados, por la cual la ciudadanía debe exigir su observancia para mejorar cada vez más el tema de la igualdad de derechos y deberes, las libertades así como las condiciones de existencia, salud, educación, vivienda digna, trabajo, respeto a la dignidad. Importantísimo, el Estado está comprometido a asegurarnos nuestros derechos, pero nosotros como sociedad estamos comprometidos a asegurar el debido cumplimiento de estos. El Estado proporciona, pero puede proporcionar bien o puede proporcionar mal. Y es nuestra obligación como ciudadanos y como personas que estamos recibiendo estos derechos, el tener una voz activa y de denunciar aquellos intentos de que no se cumplan nuestros derechos, aquellas violaciones. Debemos asegurar de que los derechos mejoren, no empeoren, no se detengan y que cada vez se adquiera un nivel de vida mejor. Y también de que nosotros mismos estemos implementando estos derechos en nuestra vida diaria y cambiando nuestro set de mente y así poder llegar a un punto beneficioso para todas las personas que estamos acá. Y bueno, que el Poder Judicial, la Procuraduría de Derechos Humanos y la misma ciudadanía organizada debe ser garante de cumplimiento de la legislación para fortalecer el Estado democrático y con ello los derechos humanos. No obstante, existen realidades que nos hacen pensar en la necesidad de mejorar las acciones de los tres poderes del Estado, siendo un factor distorsionador de las decisiones y el manejo confrontativo de las diferentes fuerzas políticas y sociales que existen en el país. Importantísimo debido a que el cumplimiento de los deberes es responsabilidad de todos, como dije, pero también hay muchos sectores sociales que se encuentran en una permanente lucha de intereses y en medio de esa lucha de intereses van nuestros derechos y por lo tanto podemos ver a los empresarios que mantienen a sus trabajadores que están en condiciones paupérrimas, que no les pagan lo suficiente para satisfacer sus derechos, que no otorgan prestaciones incluso, violan derechos humanos. A los políticos que realmente no les interesa que nosotros demos nuestra opinión sincera, que tratan de desviar nuestra atención con cosas irrelevantes, también están violando nuestro derecho a la libre información. Así que aquí vemos de que debe haber una seria reestructuración de todos los niveles del Estado y como punto importante, la corrupción es algo que impide grandemente el cumplimiento de estos, ya que con tanta corrupción muchos derechos se ven violentados por medio del trabajo ineficiente e ineficaz
se ven muchos derechos violentados, se ven muchos derechos que no se cumplen como deberían. Y también podemos ver muchas injusticias, no existe suficiente empleo y hay muchas situaciones que no aportan a la mejora constante de este ambiente. Y es importante que nosotros tomemos un papel activo como vigilantes, como protectores de estos derechos y así poder denunciar cualquier irregularidad. Importantísimo. Bueno, que todos los sectores sociales y políticos del país deben poner todos los esfuerzos en la búsqueda y permanente construcción de la paz y el fortalecimiento de las instituciones, incluyendo su independencia para lograr una verdadera democracia y la potenciación de la dignidad humana de la persona y el pueblo salvadoreño. Como ya había agregado, importantísimo, todos tenemos una parte en esto, todos estamos totalmente comprometidos, todos debemos asegurar el cumplimiento de eso. Y pues es responsabilidad de todos, ya que son nuestros derechos y son los derechos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Así que si no somos nosotros los primeros en defender estos derechos, pues difícilmente alguien más lo va a hacer. El Estado tiene la responsabilidad, pero no siempre tiene los medios efectivos para hacerlo. Y bien, estas fueron las consideraciones finales. Se abre una sección de preguntas y respuestas. Pueden hacerme las preguntas en el chat. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y realmente estoy muy feliz de los asistentes que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, una aclaración, algún comentario? ¿Qué piensan ustedes del cumplimiento de estos derechos? ¿O pueden observar de que los derechos se están cumpliendo como deberían? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? Comentarios de algún tipo que no estén de acuerdo. Así que pueden preguntar cualquier cosa. Por favor, bueno, alguna pregunta, algo que quieran decir. Bueno, por favor, pregunten algo, díganme qué piensan. Es importante de que todos estemos opinando sobre estos temas tan importantes en la coyuntura que tenemos ahora de la nueva presidencia. ¿Qué opinan? ¿Creen que el presidente Nayib Bukele respetará los derechos humanos? ¿Creen que se pueden hacer avances? Pregunten, algún comentario. Me ha parecido muy bien que la Fiscalía esté tomando ya cartas en el asunto sobre la violación de derechos de los niños. Perfecto, eso
es un excelente aporte. Es importantísimo eso, ya que, como es el caso del pequeño desaparecido, excelente. Por medio del estudio de los pequeños casos se puede ver que realmente se están cumpliendo estos derechos y que estamos logrando algo y que estamos logrando el cumplimiento de esas convenciones y se está buscando justicia para los niños y para que todos los niños tengan un nivel de vida alto. Así que muchas gracias, Mariana, por tu aporte, muy interesante. Si tienes alguna otra opinión, eres libre de darla. Y aquí estamos. Mm, por favor, si alguien tiene alguna otra pregunta o si no, pues nos despedimos. Es tarde y me imagino de que todos aquí estamos cansados. Así que esperaremos 5 minutos más por preguntas que tengan y luego nos retiraremos, si les parece. De mi parte, el tema quedó claro. Muchas gracias, Mariana. Así que si mi coordinador Leonel le parece que está bien, pues podemos retirarnos. Y si nadie más tiene alguna duda,